Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Les damos el espacio a la octava edición de la Escuela de Formación Salud y Calle. Nos encanta que nos acompañen en este espacio, las personas que han estado en cada uno pues de nuestros módulos. Es importante que destaquemos la participación de los expertos y expertas que hemos tenido en este espacio, tanto a nivel nacional como internacional. Recordar que tenemos invitados desde Argentina, México, Brasil, Los Ángeles, Bolivia y diversas ciudades de Colombia como Medellín, Bogotá y Bucaramanga, y siempre agradeciendo a Corporación Viviendo, que también hace que esta escuela sea posible. En esta edición de la Escuela de Formación ampliamos algunos temas que venimos trabajando, como los medios alternativos, estrategias de intervención, violencias basadas en género y tratamiento comunitario. También es importante agradecer las alianzas que hacen que esta escuela sea posible, Ministerio de Justicia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNOD. También es importante nombrar a Raíz Colombia, Red Americana de Intervenciones en Situación de Sufrimiento Social, la revista La Calle y, como lo mencioné anteriormente, Corporación Vivienda. Asimismo, es importante destacar la participación de líderes y lideresas sociales y organizaciones de base comunitaria de diferentes localidades que hacen procesos con Fundación Procrear, como Bosa, Kennedy, Mártires, entre otras. Damos también la bienvenida a las Actualmente es universidades. entonces para Permítanme que hay un micrófono estamos encendido. Les pedimos, por favor, apagar los micrófonos cuando vayan a pedir la palabra, pueden levantar la mano. Eh, Bueno, iban las universidades que tienen alianza con Fundación Procrear, Universidad del Rosario, Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y Universidad de los Libertadores, quienes actualmente los estudiantes realizan práctica en los diferentes escenarios que tiene Fundación Procrear. Antes de continuar, quisiera que algunas personas que han estado en los espacios de formación, pueden ser tres intervenciones, puedan levantar la mano y puedan expresarnos cómo les ha parecido esta escuela de formación hasta el día de hoy. Están tímidos, Jenny. ¿Están tímidos? ¿Alguien que pueda levantar su mano, pueda encender la cámara? Sabemos que es festivo, pero la formación de hoy va a estar muy interesante. ¿Quién se anima a Adivinen quién. levantar la manito y les damos la palabra? Omaira. Amaira, ¿cómo estás? Muy Buenos bien. días. Adivinen quién. Muy buenos días para todos y todas. Eh, la opinión de estas escuelas de formación es que es un encuentro y ante todo un saber de saberes. Es escuchar a profesionales en la materia, personas expertas en el área y que permiten el enfoque y el desarrollo en cada una de nuestras localidades, en el caso de Bogotá, especialmente, y cómo es la inmersión en cada uno de los territorios para poder fortalecer y ser comunidad, ¿sí? Entonces, digamos, en este módulo ha sido ante todo darse cuenta que cómo se desprenden cada uno de los términos, de los enfoques de los módulos para dar a entender comunidad y los campos de acción en los que la persona puede desarrollarlo desde lo singular hasta lo plural, ¿sí? Desde que yo puedo tener cierto talento, cierto espacio de acción y frente a una red puedo volver algo muy grande, muy general. Son espacios en los cuales no se limita de pronto a solamente a lo académico, sino a lo circunstancial, a lo que ha sucedido también en otros países, a hacer comparativos en lo que es el género, en lo que es la implicación de métodos y cómo se han desarrollado, digamos, diferentes técnicas. Muchísimas gracias y seguir adelante. Muchas gracias. Omaira, muchas gracias siempre por tu participación y por esta reflexión del día de hoy. Gracias. ¿Alguien más que quiera hacer una intervención? Que pueda levantar la mano. Ricardo, hola Ricardo, buenos días. Hola, ¿cómo están? Buen día. Eh, no, creo que una de las grandes
lecciones que dejan estos ejercicios es que podamos entender que la situación pasa en todo lado, ¿cierto? No es exclusivo de un sector, una ciudad como Bogotá, que es una gran ciudad, sino que está en todo lado y que a todos nos atañe hacer trabajo comunitario que nos faciliten también brindar opciones a esos ciudadanos que principalmente están ahí, pero que muchas veces no los vemos y que mucha gente también hace parte de esa misma sociedad y que no los ven o los identifican. Este ejercicio, estos días que he estado tomando la participación de la escuela, pues me ha parecido muy completo, muy integral en todo sentido, en identificar de que todas las problemáticas nos atañen a todos y sobre todo que hay personas que tienen una problemática de mayor peso y que a la vez sufren las mismas problemáticas que cualquier persona. Me refiero a la violencia basada en género, no solo por el hecho de la habitabilidad de calle, no quiere decir que no lo vivan, el trabajo sexual vive también la violencia sexual. Entonces es importante identificar todos estos aspectos. Creo que nos ha enriquecido mucho. Les agradezco mucho. No, Ricardo, a ti muchas gracias por tu participación también en todos los espacios. Gracias. Y ya para presentar a nuestro experto el día de hoy, recordarles que hoy cerramos el módulo 2 y seguimos con el módulo 3 de sostenibilidad en el trabajo comunitario, el cual tiene dos subtemas. El primero es sostenibilidad, innovación y gestión de proyectos y el siguiente es herramientas clave para la formulación de proyectos sociales. Es el módulo 3. Luego vamos cerrando con el módulo 4, organizaciones de base comunitaria, redes de apoyo y comunicación. En este módulo trabajaremos los temas como es trabajo en red para la construcción comunitaria y trabajo comunitario en comunicación y medios alternativos. Y ya por último sería la entrega de certificados. Así va nuestra escuela de formación hasta el día de hoy. Y antes de presentar a nuestro experto, recordarles que para la participación pueden levantar la manito, les damos la mano, vamos leyendo los mensajes que están en el chat y también en los mensajes que nos dejan por las redes sociales donde nos conectamos. Entonces, hoy trabajaremos trabajo comunitario inclusivo en el marco de los enfoques. Nuestro invitado el día de hoy es Luis Sáenz Pinilla, líder y asesor comunitario con amplia experiencia en VIH, ITS, políticas públicas LGBTIQ+, y enfoques poblacionales. Su trabajo se ha centrado en la promoción y defensa de los derechos humanos con énfasis en los derechos sexuales y reproductivos. Actualmente está vinculado a Liga SIDA, Fundación Procrear y se desempeña como coordinador del grupo Diagnóstico Positivo, Personas Viviendo con VIH, liderando procesos de acompañamiento, formación y fortalecimiento comunitario para personas que viven con VIH. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por acompañar este proceso de Fundación Procrear y bienvenido. Buenos días para todas, todos y todas. ¿Me escuchan bien ahí? Te escuchamos perfecto. Jenny, muchas gracias por la presentación. Para mí ha sido de muy grata participación, de muy grato honor, de muy grato todo este proceso, ya que estoy como ponente y a la vez estoy retroalimentando todo el proceso de la escuela Salud a la Calle. Como decía Ricardo, como decía Omaira ahorita, los temas que hemos tocado no se alejan de nuestras realidades, no se alejan de nuestros vivires. Y el tema del que hoy voy a estar hablando, que va a ser un tema dialogado, que va a ser un tema para fortalecer esos procesos que llevamos, nos invita a entender que parecieran que las poblaciones que están ¿Este allí, lo es mío? No, ya no quiero nada. había abierto el micrófono. Sí, ya lo cerramos, Luchito. Les pedimos por favor cerrar los micrófonos. Gracias. Nos Como les estaban decía, ofreciendo no desayuno específicamente a nosotros. Si hubiera sido a nosotros, sí, pueden abrir los micrófonos. Sigue, Luchito. nos lo hacen llegar. Nuevamente, gracias. De verdad, estos temas no subyacen el día a día o el quehacer de las personas. Parecieran que ciertos grupos poblacionales, como personas víctimas del conflicto armado, personas en trabajo sexual, personas
privadas de la libertad, están allá, en un escenario, en una dimensión, en un espacio lejano a nosotros. Pero hemos aprendido después de la pandemia, lo que pasó en el 2021, los conflictos locales y nacionales, que nosotras y nosotros en algún momento podemos ser parte de esta comunidad. No se trata de que hagamos un discurso de todas las resoluciones, las normas, las políticas públicas y hagamos ejercicios de inclusión, percepción y reconocimiento del otro, la otra o el otro y estarlos enunciando cuando nos quedamos cortos o cortas en la materialización de estos procesos. El tema que vamos a manejar, necesita el siguiente, por favor, que es trabajo comunitario con enfoque diferencial e inclusivo, nos invita a entender, voy a apagar mi camarita para que si necesitan hacer preguntas o algo, levantan la mano. Trabajo comunitario con enfoque inclusivo y diferencial. Esta semana o los días pasados estábamos conmemorando en el módulo anterior un día que ha marcado para muchas personas que hacemos ejercicios de derechos, restitución de derechos y ese proceso de incidencia y participación en los territorios, en la vida, lo que fue el 8 de marzo, día para conmemorar violencias que se reconocieron y que hoy no queremos que se vuelvan a repetir. ¿Qué quiere decir esto? Que al hablar de trabajo comunitario, vamos atrás a hacer una pequeña mirada de lo que es comunitario, lo que es enfoque inclusivo, lo que es enfoque diferencial, si realmente nos vamos a quedar, como nos dicen por ahí, en tres palabritas que son las, los, les, o vamos a irnos más allá a un proceso de coerción social, a un proceso participativo y arriesgarnos a decir hombres negros, víctimas de conflicto armado, mujeres en condición de discapacidad en trabajo sexual, o decir estudiantes y adolescentes. Nuevamente, gracias, Jenny, Fundación Procrear, Fundación Conviviendo, todos acá trabajando, porque donde vamos a estar, pareciera que estuviéramos en Argentina, España, Bogotá, Cali. Hemos hecho buenos trabajos, pero a veces no documentamos o no sabemos qué está pasando. Entonces, yo les invito a que si tienen dudas, preguntas, levantemos la manita. Dos, eh, construyamos este ejercicio para hacer un verdadero proceso de inclusión, de enfoque diferencial y de pertenencia. Siguiente, Jenny. Tenemos dos preguntas o tres preguntas rectoras que yo quiero dejar aquí o motivar, que siempre cuando hablamos de comunitario, siempre cuando hablamos de poblacional, siempre cuando hablamos de sociedad o sectores sociales, aparecen unos grupos que, que se reconocen como ciudadanos de segunda categoría o se reconocen como ciudadanos para un trabajo de restitución de derechos. Por eso aquí en la gráfica hay tres preguntas rectoras que nos dicen qué es trabajo comunitario, qué es esa vaina del enfoque inclusivo y qué es eso de lo diferencial. Ahí tenemos una imagen donde vemos una regla, donde vemos unas personas con unas características únicas, diferenciales, que pareciera una caricatura, porque hoy en día los mensajes comunicativos, las estrategias, eh, esas políticas que nos están llegando a las pues, comunidades, nos están haciendo como si fuéramos una caricatura. Entonces, la regla nos invita a entender que realmente somos diferentes, que somos diversos por naturaleza, pero que nos dejan preguntas. Las preguntas yo las motivo acá por 5 minutos, a ver si se arriesga y me ayuda a decir qué es trabajo comunitario, qué es esa vaina del trabajo inclusivo, qué es esa vaina de enfoque diferencial. Porque acá en Bogotá, las personas que nos están viendo, las mujeres, los Luis, grupos, creo que se te está yendo cortando, la voz. Sí. Sí, a ver, ya, a ver aquí, ahí ya, sí, mejor. listo, perfecto. Debe ser la señal. Entonces, como les decía,
Dejo tres preguntas motivadoras, no sé, cuatro participantes, si quieran levantar la manito, quieran darnos su percepción de lo que creen que es trabajo comunitario, qué es enfoque inclusivo y qué es enfoque diferencial. No sé si hayan manitas levantadas, Jenny, para participantes, o si quieren colocar en el chat qué sería lo que es trabajo comunitario y qué es enfoque inclusivo. Hoy están tímidos, tímidas y Sí, tímides. Pueden levantar la mano, encender la cámara. ya se escucha bien, nos dijeron, Sí, ya se escucha bien. listo. Están tímidos y tímidas para participar. Sé que es sábado de Bueno, puente. alguien por acá levantó la mano, ¿no? No, Cristal, ya cantan bien. Jorge Andrés, Tienes el micrófono Sí. apagado. Bueno, mientras Jorge Andrés resuelve su situación del micrófono, alguien más que se anime a responder estas preguntas orientadoras que nos hace Luis. Recuerden que la intención es que esto sea muy participativo, ¿no? Que no solo sea escuchar a la persona que está como experta o experto, sino que puedan participar y sea un intercambio de saberes y conocimientos. ya colocaron en el chat. Hay una persona que nos dice, A ver, a dice, ver, a ver, para mí el trabajo comunitario es trabajar para y con la comunidad en pro de la comunidad y con base en las necesidades de la misma. Omaira también nos dice acá, trabajo comunitario es el impacto que actúa desde cada uno de los involucrados de un territorio frente a un fin común de objeto en búsqueda de bienestar o logro social. Judy nos dice, buenos días, trabajo comunitario es trabajo en red. Y el último dice, el enfoque es aplicar cada saber o talento en cada una de esas necesidades. Y acá ya tenemos una manita levantada. Camilo, te damos la palabra Acá. ¿Se van a ir para acá o en dónde se va a ir a ver? y pueden apagar los micrófonos. Les recordamos para que no haya esa interrupción. Camilo, levantaste la mano. Vale, yo creo que el trabajo comunitario es como la construcción de comunidad que uno hace a partir de el ejercicio de tejer trabajo en red, ¿no? O de pronto reconocer el territorio, los problemas. Entonces uno empieza a colectivizarse y al colectivizarse empieza a hacer trabajo conjunto con otras personas y eso permite mayor incidencia. Entonces a eso yo le llamo, pues, el trabajo comunitario. Gracias, Camilo, por tu intervención. Y acá tenemos un mensaje de Jorge Andrés, trabajo comunitario es ver, integrarse con la comunidad, Luis. Entonces, estas son como las percepciones que tenemos de las personas que no está lejano a lo que es el concepto. Te damos la sí, palabra de nuevo. acaban de colocar conceptos muy valiosos. Camilo dijo algo, trabajo comunitario, colectivo y en red. También dijeron saberes. Para hoy en día entendemos que el mundo, el proceso global, las innovaciones nos invitan a entender que las políticas, el reconocimiento de derechos y las acciones que estamos buscando, por ahí dijeron incidencia y participar, sin la comunidad no son efectivas, sin el reconocimiento de esas lideresas, de esos líderes, de esos saberes que están ahí. Entonces, se acaban de acercar mucho. Siguiente, Jenny, y vamos a ver lo que es brevemente lo que es trabajo comunitario. Trabajo comunitario, como lo dijeron, es un proceso de involucrar a grupos y colectivos que buscan en conjunto soluciones, estrategias, objetivos, subsanar algo. Nos lo dijeron ahorita. ¿Queremos unirnos? ¿Queremos asociarnos o queremos colectivizarnos? Nuestro hogar es el primer espacio donde nosotros hacemos comunidad. Tenemos un representante, tenemos unas personas que negocian y tenemos un colectivo que toma decisiones. Entonces, ya lo dijeron, la red
somos una comunidad porque tenemos algo en común. Comunitario viene de comunes, de Luchito, se compartir. te intenta ir un poquito la onda. ¿Aquí ya me escuchan mejor? Mejor. Listo, es que es la señal, yo no sé. Bueno, vamos a seguirlo así. También entendiendo que cuando nos asociamos, cuando hacemos comunidad, porque hemos entendido que siempre cuando hablamos de comunidad son esos grupos que están allá, que yo no pertenezco. Puede ser un grupo comunitario de fútbol, puede ser un grupo comunitario para ir a tomarnos unas cervezas, interactuar. ¿Qué busca la comunidad? Tiene unos objetivos muy claros. Primero, mejorar la calidad de vida de estas personas. Segundo, potenciar esas capacidades que estamos de esos grupos que pertenecemos en la comunidad para que generar problemas, generar estrategias, buscar un fin o impactar. Hoy en día el trabajo comunitario, desde hace más de 20 años, 30 años, nos ha demostrado que sus movilizaciones, que sus incidencias organizadas han incidido y han hecho que se cambien políticas. También nuevamente invita a fortalecer la identidad de estos grupos poblacionales, de esos sectores sociales que hacen parte de la comunidad. Y luego promover, generar alianzas, generar convenios para que nuevamente satisfacer las necesidades. Pero eso no se puede hacer gratis. Yo puedo tener intereses de hacer algo, de transformar de acuerdo a unos diagnósticos que ya vamos a ver adelante, pero yo tengo que tener recursos, yo tengo que tener interés y debo aprender a impactar en esos recursos. Entonces, lo comunitario es que todas, todos y todas estemos reconocidos como colectivos, como grupo social y que nos permitamos participar. También hacer parte de una comunidad invita a cómo yo me reconozco, cuál es Profe, mi que le va el caminante sonido por social. raticos. Lucho, sí, está como ya fallando más. Tan raro, déjame un segundito, yo miro acá a ver qué pasó. Sí, Ahí si ya, quieres, hacemos una pausa. No sé si te listo, ubicas en un mejor lugar. 2 minuticos, a ver si puedes sí, mejor ubicarte, dale. listo, dame un segundito y ya. Vamos dando un saludo a Diana Mora y a Omar, que nos dejan unos saludos desde nuestra plataforma de Facebook. Jericita, y ya, Sí, creo que ya. ya ubiqué el router, voy a ubicar al lado del modem, a ver cómo nos... Dale. Listo, siguiente diapositiva, Jenny, gracias. Entonces, hablar de trabajo comunitario es reconocer al otro y la otra desde unas posiciones, unas miradas y los famosos enfoques. Hace más de 30 años, en Europa, en los años 50, un grupo de mujeres activistas, un grupo de hombres negros, afro, un grupo de personas en condiciones de discapacidad, le dijeron al mundo, un momentico, ustedes nos dicen que somos personas diferentes, pero con derechos iguales. Pero cuando llegamos a acceder a esos derechos, no nos reconocen en nuestra integralidad o no nos reconocen en nuestras diferencias. De ahí es donde nosotros aprendemos a que se reconocen los enfoques inclusivos y los enfoques diferenciales. Hoy en día encontramos mucha academia desde la ONU, desde el Fondo de Poblaciones, y aquí sacando pues estas terminologías más acertadas y realistas, porque pareciera que cuando hablamos de enfoques inclusivos y diferenciales,
estamos alejando a las poblaciones y a la vez les estamos generando una victimización que en la comunidad, en lo social, lo pone a uno a tener dos principios. ¿Se deben priorizar o se les debe dar privilegios? Son dos preguntas orientadoras que frente a la comunidad del ejercicio de restitución de derechos debemos verlas con mucho cuidado. Cuando hablamos de enfoque inclusivo, ¿qué es? Superar, eliminar y erradicar esos actos de discriminación, segregación y exclusión y desigualdad a esos grupos que han sido excluidos, que han sido marginados y perseguidos. Hablamos niñas, niños, adolescentes, personas mayores, personas con capacidades diferenciales, desde toda su dimensión. Jenicita, se nos fue la presentación. Listo. Entonces entendemos que queremos es no darle privilegios a esas personas, sino reconocerlos, incluirlos hacia acá. ¿Para qué? Para que se les garantice, restituya, goce y disfruten unos derechos. Siempre hablamos de reconocimiento de derechos, siempre hablamos de procesos inclusivos, pero nunca hablamos de procesos de que si los disfrutó, si los gozó, si los accedió. Ejemplo, derecho a lo laboral en las personas transgénero. Ejemplo, el derecho a la salud, personas víctimas de conflicto armado, de procesos sociales. ¿Cómo es que nosotros les hacemos esa inclusión? Desde el desarrollo personal y el desarrollo individual. Y hablar de enfoque diferencial es garantizar y reconocer de manera real políticas, en los acuerdos, en las normas, en la ley, pues la no repetición, la no discriminación y la no segregación, donde reconocemos las personas que son seres diversos, donde reconocemos sus identidades, donde reconocemos que se deben identificar de acuerdo a su edad, género, sexual, ideología política, ubicación territorial, cómo se comportan, cuál es su historia. Entonces no es solamente decir los, las y les. Nuestro trabajo comunitario va a ir enfocado hacia personas en condición de discapacidad. En las personas en condición de discapacidad vamos a reconocer personas que cumplen un rol. Vamos a reconocer que hay personas en condición de discapacidad que tienen unas necesidades que no van a ser iguales a todas, pero que nos invitan a trabajar. Entonces, el enfoque inclusivo y el enfoque diferencial son dos herramientas que nos van a permitir trabajar para llegar a un objetivo. Siguiente, Jenny. Esto entendiendo que hoy en día tenemos políticas, tenemos normas que parecieran que están allá en los anaqueles, que están allá guardaditas y que ciertos grupos poblacionales en sus ejercicios de movilización, en sus ejercicios de participación e incidencias, nos recuerdan. Argentina tiene una cartilla y una cátedra de lenguaje inclusivo, de enfoque diferencial y de inclusión de derechos. Colombia tiene una guía de lenguaje claro e incluyente. Nosotros acá en Colombia tenemos un manual de enfoque diferencial de lenguaje incluyente que viene desde el ministerio. Cuando nacen estas normas o se crean estas normas, tienen dos miradas que pareciera que ingresan a la fuerza a los territorios, pareciera que hace un proceso de reconocimiento del otro y la otra, pero en la realidad, nosotros que hacemos parte de esta comunidad, de este colectivo, somos los que estamos encargados y encargadas para darla a conocer. De ahí entendemos también que se deben reconocer esas perspectivas de género y esos lenguajes incluyentes. Hablamos de los enfoques, ahora aterricémoslo un poco más a la realidad. Es cuando reconocemos la perspectiva de género, que es reconocer y mostrar las diferencias más allá de lo biológico. Es lo cultural, lo social, condiciones económicas, las condiciones educativas, la manera de relacionarme, la manera de comunicarme, mis capacidades, mis diferencias, trayéndolo al espacio de salud y trabajo en calle,
Entendemos que hay ciertos grupos poblacionales que más adelante veremos en un videíto que han sido excluidos, que han sido, digámoslos, como parte de una fotografía, de un escenario que cuando llegan procesos políticos lo reconocemos, cuando llegan procesos de selecciones, cuando llegan procesos de participación, pero cuando no llegan procesos de participación y elecciones, vuelven y se nos quedan ahí en el paisaje, se nos convierten en la fotografía del día a día. Son personas habitantes en calle, son personas que están en trabajo sexual, los noticieros nos están diciendo que son personas víctimas de conflicto armado desplazadas. Entonces, hablamos del enfoque, les reconocemos su género, sus identidades, pero no hacemos procesos de organización o procesos, digámosles, de acciones afirmativas. Es una palabra que casi no me gusta manejarla, pero por ahí me escribieron, Luchito, también lo comunitario busca hablar de acciones afirmativas. Ya vamos a ver qué son las acciones afirmativas. Y ya para ir cerrando lo de las guías, entender que el lenguaje incluyente busca que todas las personas, que todos los individuos estén incluidos, reconocidos, caracterizados para que sean, digamos, identificados desde su rol social, su etnia, política, condición social, y que se conviertan en actores sociales, que se conviertan en actores participativos. ¿Realmente se hace necesario tener políticas públicas hacia ciertos grupos poblacionales? ¿Realmente se hace tener una política pública con enfoque diferencial, con lenguaje incluyente, para hablar de hombres y mujeres, para hablar de personas de sectores sociales LGBTI, para hablar de personas víctimas de conflicto armado? Es una invitación que nos dice que sí, realmente se debe hablar de políticas públicas y de acciones y normas con enfoques incluyentes y con enfoques del género, con enfoques en salud, con enfoques en seguridad, con enfoques en educación. Siguiente, Jenny. Entonces, entender que el trabajo comunitario nos da una mirada para que nos organicemos, para que evaluemos normas y entendamos que hay una importancia y beneficio de ese trabajo. En ese momento, cuando yo decido ser parte de ese colectivo o ese grupo poblacional, yo decido entender que si yo hago parte de ese colectivo, voy a hacer una cohesión social. ¿Qué busca eso? Generar desarrollo sostenible, reconocer nuestras necesidades, reconocer a aquellas personas que estamos dentro de ese comunitario, de ese colectivo, de ese grupo social y que juntas y juntos vamos a trabajar, como lo dije al principio, en comunidad, en un objetivo común. ¿Para qué? Para incidir y participar. Hoy en día hablamos de organizaciones de base comunitaria, organizaciones de la sociedad civil, de grupos colectivos, organizaciones de personas en los barrios y ahí que están haciendo coerción social. También entender, te me pasaste para la otra, Jenny, eso, perdón, que va a haber un sentido de pertenencia. No es fácil hacer trabajo comunitario. ¿Por qué? Yo dejo mi quehacer diario de trabajar por mi sustento, por mantener mi familia, por comprar mis cosas, a involucrarme a un proceso que desde lo colaborativo, desde lo incidente, me puede poner en riesgo, no me puede generar ningún beneficio o al contrario, me puede reconocer y yo voy a tener una participación activa. Entonces, el sentido de pertenencia es fortalecer y promover a los individuos que están dentro de esa comunidad, dentro de ese colectivo,
para una unión y unos procesos transformadores. No es fácil. No es fácil hablar de coerción y sentido de pertenencia cuando se relacionan o hay ejercicios de poder. Pero esa importancia de pertenecer al trabajo colectivo, cuando ahorita lo veremos adelante, que me reconocen, acá lo dijeron, una suma de experiencias y saberes, una suma de lecturas e historias. Eso es la coerción y el sentido de pertenencia en los grupos que hacen parte de una comunidad. Y los beneficios, ahí lo dicen, empoderamiento. El empoderamiento no es llegar a un colectivo y generar metodologías, técnicas, talleres. No, el empoderamiento es dar a conocer esos sabores que tiene cada individuo en ese espacio. Dos, desarrollar esas habilidades. Y tres, generar esos procesos que pueden cambiar y pueden ser procesos activos para incidencia. La historia nos ha demostrado que muchos grupos se organizan, se constituyen con sus personerías jurídicas, pero con el tiempo lo que es la sostenibilidad, lo que es buscar los recursos y dos, ser reconocidos en los territorios, es muy difícil. Yo puedo empoderarme desde lo comunitario en lo que busco. Ejemplo, en una calle hay un grupo de personas que se quieren organizar para hacer un proceso desde lo ambiental, para recuperar las basuras, para cambiar el ambiente, para cambiar lo que está pasando en el escenario por la recolección, por las basuras que se están dejando. Entonces nos organizamos y nos empoderamos y empezamos a reconocer nuestros saberes. ¿Y qué vamos a hacer? Transformar nuestra calidad de vida. Hablar de transformación de calidad de vida es tener mucho cuidado cuando hablamos de lo que es bienestar y de lo que es digno. Es reconocer esos servicios básicos que pueden llegar a cada individuo desde un enfoque, de una perspectiva de cada uno. Lo que es benéfico y digno para mí puede ser no benéfico y digno para mí. Por eso la calidad de vida busca abordar problemas específicos donde haya falta de acceso a servicios básicos como educación, como seguridad, movilidad, participación o reconocimiento. Y por último, generar redes sociales. Un grupo comunitario y un grupo colectivo no es solamente trabajar en su entorno, es reconocer a otros grupos que están alrededor de sus espacios, de sus comunidades y que se generen redes sociales para un apoyo mutuo y unas redes colaborativas. Hay muy buenas experiencias en los territorios, pero hay veces nuestro trabajo se queda en comunidad y no llegamos, a otros espacios. Siguiente, Jenny. Yo propongo colocarles dos videitos para ver si soluciono esto del sonido. Jenny, ¿te Sí, parece? Y continuamos con esta metodología para ir acercándonos. vamos a mostrar un video. Luis, ¿me dices cuál? ¿El de Corporación Vivienda o el del parche? El del parche. Listo. Vamos pueden ir por un cafecito un minuto mientras miramos si Luis puede mejorar su situación del sonido y vamos a mostrar el video. Gracias, Jenny. Vamos a ver si salgo y entro otra vez. ¿Ahí escuchan? No.
es como una distracción también porque ¿Ahí escuchan? Sí. Sí, sí. el Parche Costurero es un grupo de mujeres tanto venezolanas como colombianas. Acá nos reunimos es como una distracción también porque acá echamos chistes, cosemos, aprendemos y somos un grupo de mujeres que hacemos todo lo que venga, pues. Toda mujer, no importa la nacionalidad, todas podemos crear prendas y tener un futuro bueno acá y no nada más en quedarnos estancadas, que sí se puede seguir adelante. Yo estoy ahorita aprendiendo a coser también, donde refuerzo esa área de la costura. A mí siempre me ha gustado desde niña coser. El parche costurero es un lugar donde podemos aprender a coser, nos dan ayudas económicas, o sea, respecto a trabajo. Tenemos como un espacio de encuentro, de conversar, conseguir amigos. Nos hemos formado ya como una familia. Nunca llegué a pensar de que yo iba a llegar aquí a agarrar una máquina. Yo no sé, pero era como que algo. Yo decía, voy a trabajar, pero no sabía de qué, porque la verdad es que yo en mi Venezuela lo único que hacía era ser cocinera, ayudante de cocina. Yo pensé desde un principio hacer el trabajo como antes, como era cocinera, pero después dije no. Cuando entré aquí a esta fundación me brindaron este curso de costura, aprendí y aquí estoy. Se han elaborado muchas prendas, hemos hecho ropa interior, los vestidos, hemos hecho buzos, camisas y otros productos. Que es un vestido que integra a Colombia y a Venezuela de cierto modo, uniendo los sueños de cada uno, que de cada una de las personas, sean colombianas o venezolanas. Esos son los sueños que se pueden ver, los retacitos que se ven abajo, pues son los sueños de cada persona. Está el vestido de la integración racial y cultural, que integra todo tipo de culturas, todo tipo de etnias, pues para simbolizar que todos somos iguales, que todos somos seres humanos sin importar tu cultura, de dónde vengas. Cuando yo llegué acá a Colombia me la pasaba encerrada y desde que empecé a venir al parche empecé a conocer más personas y a darme a conocer y ser más amigable y tener más amistades. Gracias, Jenny, por la proyección del video. Bueno, Luis, creo que ya te escuchamos mejor. Sí, me pasé el celular, ofrezco disculpas, esto de las tecnologías y la informática es compleja. Sí, y creo que esto hace parte también de los medios virtuales, de que esas cosas pueden suceder aunque estemos preparados con todas las herramientas, pues son situaciones que a veces no, pues no podemos controlar. Mi Luchito, vamos a dar unos saludos para antes de que continúes. Está Nancy Querecuto, Olga Vargas desde Facebook, nos envían un saludito, gracias por conectarse. Y en un momento compartimos el link de asistencia para que ustedes lo puedan diligenciar. Entonces tú me dirás si volvemos a colocar la presentación. Sí, continuamos la presentación, nosotros vamos socializando. Por acá acaban de escribir que el video expresa un parche, un vínculo desde un todo, un fin común. El video que se acaba de proyectar para las personas que no sé si están familiarizadas con Fundación Procrear y el trabajo, se llama el parche costurero, es una estrategia, es un proceso político incidente de mujeres, de flujos migratorios, de mujeres que habitan el territorio de trabajo sexual acá en Bogotá, en una zona que se llama zona de impacto para trabajo sexual y situaciones eh, económicas, porque estamos cambiando el lenguaje. No decimos zona de tolerancia de Santa Fe. Nadie en el mundo y en cualquier territorio debe ser reconocido como persona tolerante, no. Hay que tener cuidado con esos procesos y esas palabras, ¿sí? Entonces, la anterior, Jenny, este video que es el parche costurero, eh, es un proceso
de muchas mujeres, de una escuela, de un ejercicio de Fundación Procrear, que viendo las necesidades, reconociendo las dinámicas, deciden empoderar a las mujeres, deciden darles herramientas. Ahí en el video vemos dos personas lideresas que empezaron en este proceso, que se organizaron, que se movilizaron, buscaron recursos. Gracias al acompañamiento desde Fundación Procrear y otros actores que llegaron, otros cooperantes, se logró incidir. Y como lo dijeron ahí, es un fin, busca un fin común, busca generar red. Entonces, retomando la diapositiva que ya vamos a salir, es el empoderamiento. ¿Qué beneficios busca empoderarnos? Mejorar la calidad de vida y generar redes sociales. El parche costurero de Fundación Procrear, que está liderado, constituido por mujeres que habitan el territorio, mujeres que han sido excluidas, que los procesos sociales no les ha permitido mejorar sus calidades de vida, es un ejemplo para reconocer y para tener siempre en el foco. Siguiente diapositiva, Jenny, gracias. Hay unas metodologías efectivas para reconocer el trabajo comunitario. Se reconoce la acción participativa desde la investigación. Nuevamente, al principio lo dijimos o lo seguimos trayendo. Yo me organizo, hago una investigación, me involucro, hago una lectura de lo que está pasando en los territorios y genero un diagnóstico. Entonces, la acción participativa con investigación involucra a los miembros en la investigación, permitiéndoles identificar problemas, necesidades, permitiéndoles hacer un diagnóstico. ¿Para qué? Para proponer soluciones de manera colaborativas, colectivas, grupales. Entonces, los trabajos comunitarios siempre van a generar un proceso investigativo. Segundo, vamos a encontrar procesos comunitarios basados en proyectos para desarrollar. Ahí es cuando nosotros ya nos organizamos un poquito más, buscamos personas que tengan experiencia, entidades, organizaciones que nos permitan implementar unas iniciativas para mejorar los aspectos, las necesidades, impactar en la comunidad, como educación, salud, vivienda, reconocimiento, participación. Las comunidades, los colectivos tienen un fin. Ese fin es ser reconocidos, es decirle a la sociedad, es decirle al gobierno, oiga, un momentico, aquí estamos nosotras y nosotros, tenemos unas necesidades, sus políticas no nos están alcanzando, sus políticas se están quedando cortas, lo que está pasando en el territorio es diferente o es una realidad diferente a lo que ustedes nos están entregando sus diagnósticos o es un indicadores. Entonces, por eso, la acción participativa de investigación más la acción de incidir en los proyectos es el fin más grande que busca la organización comunitaria o la organización de los colectivos. Y por último, entender que nosotros y nosotras, dentro de ese proceso comunitario, ese proceso colectivo, debemos estarnos formando, capacitando, generando información, generando talleres dentro del colectivo mismo y dentro de las personas que están alrededor nuestro o que se convierten en aliadas, que se convierte ya en un proceso de mapa de actores, actores que son oportunos para nosotros. Entonces, entender que si nos organizamos, investigamos, generamos proyectos y generamos esas capacidades de la información, necesitamos capacitarnos, necesitamos fortalecer esas nuevas habilidades y documentar esos conocimientos. Hoy en día, las organizaciones de base comunitarias, de organizaciones de la sociedad civil acá en Colombia, están siendo reconocidas por el país como actores importantes en procesos de salud, en procesos de participación política y social, porque 15 años atrás, quien habló de organizaciones y de
colectivos organizados fue el Fondo Mundial. Luego llegaron otros cooperantes internacionales como ONUCIA, como UFPA, el Fondo de Poblaciones, la misma OIM, que empezó a documentar y decirle al país, hay colectivos y comunidades que están haciendo un buen trabajo, que tienen buenos saberes, que tienen buenos procesos, pero esos buenos procesos y esos buenos saberes se están quedando en los territorios, no lo están documentando, no lo están llevando a un proceso de la información, un proceso de la estadística. Por eso fue que aquí yo les pongo, hay que capacitarnos, hay que generar información y hay que documentarlo. Siguiente, Jenny. No sé si tienen la manita levantada o algo. No, por el momento ¿No? no. No. Listo. ¿Cómo involucrarnos en el trabajo comunitario? No es fácil ser parte de un proceso comunitario o de un colectivo, porque a uno le da miedo. Yo voy a estar en un colectivo donde voy a hablar de seguridad, yo voy a hablar en un colectivo que va a hacer ejercicios de reconocimiento de personas transgénero, personas trabajadoras sexuales, que cuando mi voz de pronto por el proceso, por la incidencia, me pueda poner en riesgo. Entonces, para involucrarnos en el trabajo comunitario, debemos entender que hay cuatro principios o cuatro pilares que nos dicen primero, identificar las necesidades. Ya hay procesos comunitarios que se reconocen en los territorios, que han identificado necesidades, que nos han permitido reconocer lo que está pasando y que nosotros podemos acercarnos para hacer esa lectura, para que no copiar cosas que están haciendo las otras organizaciones, sino hacer una lectura de sus procesos, de lo que están haciendo para ver, hacer un pequeño diagnóstico si están incidiendo, si están cambiando, porque yo me organizo, creo un colectivo, creo un grupo y de pronto hago lo mismo que otro colectivo, otro proceso comunitario y no estoy incidiendo. Entonces, primero identificar las necesidades, que es identificar lo que está pasando en el territorio, reconocer los problemas y reconocer cuál es la lectura de esas necesidades y problemas. A veces decimos en una organización o un colectivo organizado, es que esta comunidad está teniendo problemas por seguridad, es que este grupo colectivo tiene problemas porque no hay acceso al sistema de salud. ¿Qué debemos hacer? Reconocer lo que es el acceso a la salud, reconocer cómo yo accedo al proceso del derecho a la salud y tres, cuáles son los actores que están ahí para garantizar la superación de esas necesidades y los problemas frente al acceso a salud. Entonces, el primer momento, el primer pilar es reconocer, identificar las necesidades. Segundo, buscar cómo organizarnos, buscar los otros colectivos y otras organizaciones que están haciendo buenos procesos. Esto nos invita a entender que nuestro colectivo, nuestra comunidad no es un individuo único, un individuo alejado de otros procesos, no, es buscar organizaciones sociales y grupos comunitarios que están trabajando en lo mismo y que nuestro interés, nuestro objetivo común puede permitirnos fortalecer o superar lo que nosotros vamos a hacer en los territorios. Y por último, buscar los recursos y hacer una participación activa y constante. El pilar 3 y el pilar 4 son digamos que son los dos, digamos, derroteros frente a las organizaciones y colectivos, porque buscar recursos invita a organizar el tiempo, reconocer las habilidades, buscar actores, saber dónde está la plata, cómo incidir, cómo generar procesos. Y cuatro, cómo participar activamente. Cuando uno ingresa a participar activamente para los recursos o para reconocernos como organización, uno se enfrenta a las normas de contratación, uno se enfrenta a los procesos políticos que hay en los territorios y tres, uno se enfrenta, con todo respeto, al monopolio de organizaciones que ya vienen haciendo un trabajo que no permiten
que otros nuevos grupos, colectivos o organizaciones nos den a reconocer sus experiencias. Entonces, involucrarse en trabajo colectivo o en un proceso social o comunitario nos invita a entender que debo reconocerme primero, debemos hacer un diagnóstico y debemos tener actores y aliados en el territorio y saber cómo buscar los recursos. Buscar los recursos es un proceso que los colectivos y los grupos organizados hoy en día enfrentan barreras frente a la norma, frente a cómo buscar la plata, cómo incidir, cómo permanecer. Entonces, cuando yo hablo de cómo involucrarnos, siempre les dejo a las personas el si quieren, desean, tienen el interés, cuándo le van a hacer, cómo, porque yo puedo organizarme, pero si yo después de todo lo bonito que dije ahorita, voy a incidir para buscar los recursos y luego voy a incidir para que me reconozca, se nos convierte en un proceso que nos toca hacer la lectura con los aliados que están en los territorios. Siguiente, Jenny. Aquí esta gráfica me gusta mucho, que es la gráfica de oportunidades, que son los desafíos y oportunidades de los grupos que están en colectivos, organizados o que se vuelven parte de ese trabajo comunitario. Uno, las oportunidades y desafíos es falta de recursos. La falta de recursos económicos y materiales puede ser un obstáculo significativo. Yo me puedo reconocer, me puedo organizar y dentro de ese reconocimiento y organización, yo reconozco personas que tienen unos perfiles para formular proyectos, para organizarse desde lo que es la metodología, desde la coordinación de las tareas, pero buscar recursos se nos convierte en un desafío porque uno tiene que leer qué está pasando en el territorio. Si yo soy un grupo de mujeres transgénero, que estoy en un territorio que es dominado por grupos al margen de la ley o grupos que manejan ciertos conflictos, intereses o manejan ciertas disputas en los territorios, ¿cómo haría yo para incidir y buscar recursos ahí que me permitan que mi trabajo no se convierta en un problema en el territorio? Y dos, que los actores como las instituciones que deben garantizar esos derechos, que deben garantizar esos recursos, yo hablo de secretarías sociales, secretarías de género, secretarías de educación, secretarías de participación, nos permitan incidir. Uno siempre dice recursos económicos y recursos de sostenibilidad. ¿Cómo lo haría yo? Ahí es donde nosotros tenemos que aprender a hacer un proceso investigativo y documentos. Yo les voy a enviar unos documentos que no los alcanzó a colocar acá para hacer unos procesos de OFA, identificación de actores, de identificación de recursos, porque mi fin, mi objetivo común, uno dice, no necesita plata, simplemente necesito incidir en el territorio. No, todo proceso comunitario o social necesita recursos, porque las obras con buenos intereses no hacen incidencia. La segundo desafío o oportunidad es la movilización. La movilización comunitaria es lograr una participación activa, constante y común de todos los que hacen parte de esa comunidad y todos los que están aliados a nosotros y nosotras. ¿Por qué? Porque no es fácil permanecer y no es fácil que nuestro proceso de organización sea reconocido porque se puede convertir en un proceso que no le guste a las personas que manejan el poder, no les guste a las instituciones que están en los territorios y vamos a encontrar procesos de señalamiento y discriminación. Ejemplo, hemos encontrado en los territorios grupos de hombres gay que tienen fiestas privadas, que después de la pandemia nos invitaron y nos dijeron que hay unas nuevas maneras de encontrarnos, de organizarnos, de disfrutar la sexualidad. En muchos barrios, en muchos espacios, se ha convertido en un problema, primero porque son grupos de hombres gay.
Segundo, pues son grupos que hacen fiestas privadas que a la luz de lo legal dicen que no pagan impuestos, no tienen una norma, no tienen una vigilancia y un control, pero eso nos invita a entender que ellos se movilizaron, se organizaron y le dijeron a las personas que manejan la institucionalidad y le mostraron su metodología y dijeron, sí, estamos organizados, hacemos fiesta privada, nosotros no somos un mal para la comunidad, estamos frente al derecho a la asociación, frente al derecho del disfrute de nuestra sexualidad, pero permítanos movilizarnos, organizarnos. Entonces, aquí la movilización es un ejemplo que no se aleja tanto, pero nos invita a entender que la movilización es lograr que la comunidad se organice y que perdure. Luego, los conflictos internos. Los conflictos internos siempre nos ponen a entender que los procesos comunitarios de los colectivos, hay veces por no tener un fin común, tener un objetivo común, hace que se pierda o que desaparezcan en el proceso o que queden suspendidos o que no tengan continuidad. Entonces, los conflictos internos frente a lo comunitario y colectivo también es un derrotero de desafío de oportunidad. Hablábamos de recursos, pero al interior de las comunidades y los colectivos también tenemos desafíos, tenemos conflictos, entonces también tenemos que aprender a negociarlos. Y por último, vuelve nuevamente el financiamiento. ¿Cómo yo incido en ese financiamiento público y privado? ¿Cómo yo reconozco que la academia, los actores internacionales, los donantes internacionales, los cooperantes internacionales también me permiten tener esos recursos para el financiamiento? Siguiente. Omaira hace una pregunta muy buena. Eh, Voy a contestarla, que esa la tuvimos que en una mesa de trabajo. Esos grupos a los que hago un pequeño paréntesis, esos grupos a los que hace referencia que se asocian hombres gay de manera clandestina son los que acuden a la figura jurídica de sindicato o es otra figura. Aquí lo que reconocemos en esos grupos, Omaira, son grupos que se organizan para tener una fiesta privada. ¿Qué hacen? Estos grupos previamente notifican a las alcaldías, notifican a la Cámara de Comercio que va a haber un evento. Lo que pasa es que dentro de esos eventos, sus dinámicas son vigiladas, son supervisadas y son controladas por los temas de salud, por los temas de estupefacientes, por los temas de manejo del ruido, de la pertenencia del espacio público. Entonces, no son sindicatos y no son asociaciones gremiales, son fiestas privadas de ciertas personas que se organizan en un espacio, entran a participar. Después de su fiesta privada desaparece la figura. Entonces, lo que tú dices es una organización sindical que tiene un fin lucrativo, en cambio aquí no, la fiesta privada busca un colectivo para reconocer, disfrutar y asociarse. ¿Listo? Ya el impacto colectivo, Jenny. No sé, Luis, si hacemos aquí como una pausa, de pronto si las Sí. personas tienen alguna intervención que hacer, alguna duda, así como lo hizo Mayra, que puedan en este momento pues levantar la mano. La pregunta de Mayra fue muy asertiva porque después de la pandemia en Colombia, en muchos territorios, se están generando fiestas privadas, se están generando los after en las casas, en los apartamentos, y fueron colectivos que se organizaron, fueron personas que se organizaron y pagan sus derechos, informan, pero a la luz del reglamento jurídico se salen de la norma. Lo que dice Omaira es muy cierto. La otra vez teníamos una mesa acá en Bogotá, varias personas de sindicatos y asociaciones nos dijeron, a ellos no se les debe permitir asociarse. Ellos lo que están haciendo es promoviendo infecciones, lo que pasa es que están promoviendo sustancias psicoactivas, estamos llegando
con todo respeto a lo que va a decir, esto ya se está convirtiendo en Sodoma y Gomorra, esto es una promiscuidad. No, nos tocó verlo desde un ordenamiento legal con mucho tacto, nos tocó hacer un proceso de entendimiento porque no es estigmatizar, perseguir o segregar a estos colectivos o grupos que se organizan. Ok, Luis. Bueno, podemos continuar. Saludamos a todas las personas que se conectan en Facebook también. Al momento tenemos 48 personas conectadas por Zoom. Puedes seguir, Luis. Gracias, Jenny. Ya vamos a pasar a ver lo que es el impacto colectivo. No es fácil hacer trabajo comunitario y social. Un buen ejemplo de muchas organizaciones que han perdurado y se han mantenido, Fundación Procrear, Fundación Conviviendo y otros colectivos que están en nuestros territorios que han perdurado primero en la transformación social. Cuando los grupos organizados, los grupos que han sido segregados y estigmatizados hacen una transformación social, mm, pueden convertirse en un problema para la institucionalidad, o puede convertirse en una oportunidad para la transformación social. Hoy en día hablamos de apropiación social del conocimiento, transformación social, pero es reconocer esos individuos, esas personas, esas dinámicas que han sido, que han hecho que sean excluidos y que sean discriminados o que no se les reconozcan los derechos. Dos, el empoderamiento. Aquí en la pirámide nos dice que el empoderamiento y la cohesión, como hablábamos anteriormente, son procesos que hacen que los colectivos, las comunidades cuando se organizan, perduren en un buen momento, pero si no hay unos buenos líderes, una buena representación, eso es como una cadena que tiene eslabones, se va debilitando y ya se va fragmentando su trabajo, se va fragmentando su participación y su reconocimiento. Por eso el impacto colectivo del trabajo comunitario, social, de organizaciones, hace que esta herramienta para mejorar la calidad de vida de muchas personas, para hacer una transformación y un empoderamiento, sea mancomunado, sea un trabajo de todas y todos. No es que solamente están líderes, están los financieros, están los que hacen el trabajo en calle, no. Aquí todas y todos debemos colaborar, debemos informarnos y como el nombre lo dice, empoderarnos. ¿Para qué? Para hacer procesos significativos y duraderos. No es fácil hacer trabajos comunitarios, hacer colectividad, hacer organización, nos involucra que todo el mundo nos esté vigilando. A nosotros nos vigilan las IAS, la personería, la Contraloría, la Supersalud, de lo que estamos haciendo. Entonces, pareciera que estamos allá, pero cuando entramos a participar, ahí sí nos vigilan y nos controlan. Siguiente, Jen. Ya para ir terminando, debemos entender que de todo este proceso comunitario de incidencia, de coerción, transformación, debemos tener una aplicación, debemos reconocer lo que estamos haciendo. Primero, hacer un diagnóstico participativo. Es identificar las necesidades, intereses y fortalezas de la comunidad con la participación activa de todas y todos sus miembros. Mira que el diagnóstico participativo involucra que tengamos buenos líderes, que tengamos buenos referentes y que nos conozcamos todas y todos en lo que estamos haciendo. Generar diseño de proyectos adaptados. Nuevamente, tenemos que leer lo que está pasando en el territorio, tenemos que reconocer las buenas experiencias y crear programas que respondan a la particularidad pero de los diferentes grupos sociales para llegar a un común. La compañera lo dijo, el parche costurero tiene un fin y un objetivo común, fortalezas, generar herramientas, superación de la pobreza, superación de las necesidades, eso es un colectivo. Y capacitación y sensibilización, no la sensibilización de que pobrecito, nos van a victimizar, no, es reconocer la realidad, es reconocer qué estamos haciendo en el territorio. Formar a líderes comunitarios y ciudadanos sobre la importancia de la inclusión y el respeto por la diversidad
es un proceso comunitario. A veces uno desde su rol de hermano, de hermana, de profesional, de amigo, de novio, puede hacer un proceso de incidencia, pero uno lo piensa dos veces porque le da miedo o de pronto no está preparado. Y cuando pasa eso, quiere decir que se está haciendo un buen trabajo, porque cuando yo me pongo en duda de lo que estoy haciendo, me permite formular acciones, me permite formular estrategias. Entonces, para la aplicación de los enfoques, es fundamental seguir estrategias que promuevan la equidad y el respeto por la diversidad. El ser humano es diverso por naturaleza. El test de piel, nuestra fisiología, nuestra forma de hablar, de relacionarnos, pero se debe incluir un proceso de equidad, de igualdad, de restitución, de acercamiento. Y busca que estas estrategias sean adaptadas, participativas, sensibles y que busquen una articulación interinstitucional en muchos niveles, en lo barrial, en la organización, en la institucional, en lo político. ¿Listo? Jenny, acá podemos colocar el otro videito. Si tú me ayudas, Creo que sí. El de preguntas, Corporación Viviendo, sugerencias. ¿sí? Sí, gracias, Listo. Jenny. Espéreme en un momento. ¿Ahí escuchan? Sí, sí. Sí, señora, se escucha. Desde el 2019, la Corporación Viviendo se encuentra operando 8 centros de escucha en la ciudad de Santiago de Cali, con el objetivo de fortalecer las capacidades comunitarias y el trabajo en red en la intervención del fenómeno del consumo de sustancias psicoactivas en las siguientes comunidades locales: La Isla, Sucre, El Vergel, Llano Grande, El Retiro, Pampas del Mirador, La Sultana, Potrero Grande. Para conseguirlo, articulamos redes operativas, subjetivas y de recursos tanto institucionales como comunitarios, lo que nos permitió reconocer la situación del consumo de sustancias psicoactivas y su abordaje de una manera integral. Fomentamos la transformación de representaciones sociales relacionadas con conductas estigmatizantes de discriminación y exclusión de esta población, sus familias y comunidades. Se llevaron a cabo estrategias socioculturales de promoción de la transformación de representaciones sociales, beneficiando a 800 personas. Se desarrollaron acciones de escucha comunitaria, búsqueda activa, mediación y acogida en torno al consumo, alcanzando un total de 3.040 personas en los 8 dispositivos comunitarios. 800 personas beneficiadas mediante el diseño y ejecución de estrategias de base comunitaria de promoción de la salud mental. Se realizaron acciones de detección temprana de problemas de salud relacionados con el consumo de sustancias, beneficiando a 1.520 personas. Un total de 400 participantes se vieron beneficiados por acciones de reducción de riesgos y daños desde la participación comunitaria a través del fortalecimiento de redes operativas y la realización de eventos académicos y comunitarios alrededor de los problemas asociados.
Se socializó el proceso y el resultado del tratamiento comunitario, dando cuenta del acompañamiento a 400 individuos, así como del fortalecimiento de los dispositivos y de la capacidad instalada en los territorios. Muchas gracias, Jenny, muchas gracias por la proyección. Vemos un claro ejemplo de un proceso comunitario, colectivo y organizado. Corporación Viviendo realiza un proceso con personas en situación de calle, en situación de exclusión social, de consumo. Y aquí vimos que se organizaron, reconocieron otros colectivos, formularon estrategia y incidieron en la búsqueda de, de los recursos. No es fácil hacer búsqueda de recursos. Corporación Viviendo como Fundación Procrear son dos organizaciones que acá en Colombia han venido trabajando en procesos de incidencia participativa e inclusión participativa. Sus modelos han sido ejemplo para que otras organizaciones, otras instituciones se permitan trabajar en común sin perder su imagen, sin perder su identidad, pero que en colectivo incidamos. Ahí vemos en el video que estuvieron en varios barrios que se organizaron, hicieron una transformación social, un cambio estructural, se acercaron a lo estructural, se acercaron a la política, se acercaron a la norma y participaron. Eso es la participación comunitaria, eso es la participación colectiva. También hay que entender que los procesos colectivos de participación comunitaria y social toman tiempo. Un proceso participativo y comunitario puede demorar meses o años. Por eso es la importancia de que todas y todos los que estemos dentro de ese colectivo entendamos la importancia de lo estructural, de lo metodológico, del empoderamiento, de la formación, de las capacidades y que ningún eslabón, ningún participante es pequeñito. Todos tenemos algo para aportar, ¿listo? No sé si hay preguntas para ya entrar al último bloque y ir cerrando. Preguntas, dudas. Creo que no, Luchito. Pues puedes continuar. Ya en un momento ponemos el enlace de asistencia para que puedan diligenciarlo y así al final poder tener el certificado. Listo. Muchas Ah, gracias. espera, tenemos un mensaje por acá en el chat. Dice Daisy Joana, ¿cómo fomentar la participación activa? Y Camilo Rubio, la construcción de tejido social permite mejorar la incidencia de las acciones en las redes de apoyo comunitario. Y tenemos una manito Gracias. levantada, Sí. Andrea. Bueno, voy a Andrea. responder primero a Ah, esta ok, que antes de responde. que se me vaya, mira que cómo fomentar la participación activa. Jenny, ayúdanos. Nosotros que hacemos parte de procesos comunitarios, que incidimos en los territorios, primero la participación activa nace de un buen líder, líderes y lideresas que están en los territorios y que invitan a las personas a participar, ¿sí? Dos, esa participación debe tener un reconocimiento de la voz del otro, de las experiencias de la otra, de la resignificación de la vida, de las experiencias de las otras partes que están en colectivo. Muchas personas en la participación activa lo abandonan primero porque no se ven representadas. El nombre lo dice, yo quiero ser un, un, un individuo activo de este proceso, pero si yo no me veo reconocido por la persona que lidera, si yo no me veo reconocida por los objetivos o las estrategias que se están mancomunando, y tres, si yo no me veo como con el grupo poblacional identificados, pues ¿qué hago yo? Me retiro.
La participación activa invita a que involucremos esas nuevos líderes, esas nuevas representaciones, que escuchemos al otro y la otra y que sean procesos constantes. Tú lo dijiste, ¿cómo fomentar la participación? Primero, se nos divide en dos palabras: el querer participar, el cómo lo hago, en qué momento y cuándo. Y realmente, ¿qué es ser activo? El activo puede ser una persona que por sus experiencias nos genere algo bueno. El activo puede ser una persona que por sus procesos nos invite a replantear lo que estamos haciendo. Y por último, la participación activa es un proceso cambiante y constante. Nosotros no podemos seguir haciendo las mismas cosas todos los días porque la gente no ve una representatividad y se retira y se va, se cansa. No me veo identificado. No sé si alcancé a contestar un poquito lo que es participación activa. Lucho, y creo que aquí también es importante mencionar el tema desde nuestro modelo, el tema de los operadores y las operadoras pares. Son personas que llevan activas en el territorio y realmente son estas personas las que nos hacen posible que el trabajo comunitario tenga resultados exitosos, que podamos acercarnos a la comunidad. Y en algún momento hablábamos de que hay líderes o lideresas sociales que dicen, represento a la comunidad vivienda con VIH, represento a los habitantes de calle, pero realmente es una participación activa, pero es realmente un porcentaje de la población o de esa comunidad, porque pueda que yo como habitante de calle no me sienta representada por Luis. Entonces también hay que tener como esas claridades cuando hablamos de las participaciones activas, que no es la representación pues de toda una comunidad, sino también de un porcentaje de esas personas que hacen referencia a las diferentes comunidades. Y teníamos por aquí a Andrea Carolina, que había levantado la mano. No sé si quieres hacer tu intervención por el micrófono, leemos la pregunta que nos la dejó por acá. Como desean, Reita. Andrea Carolina. Gracias, Jenny, por lo que escribí, está bien. Ok, vale, Andrea. Entonces, Andrea hace una pregunta, Luis, y es, en las experiencias que conoces, ¿las iniciativas comunitarias surgen más desde la comunidad o más desde las autoridades locales? Eso parece pregunta de proceso de reinado, perdón con la analogía, pero mira, tú acabas de decir algo, Andrea, ahí escrito. Las iniciativas comunitarias surgen desde la necesidad, surgen de la población, surge de lo que está haciendo los individuos, de los diagnósticos en los territorios. Pero las autoridades locales, vamos a hacer una apreciación con todo respeto, no vamos a reconocer las buenas personas que están allá, han desdibujado esos procesos. Yo me organizo, yo genero procesos de incidencia participativa, de procesos de iniciativas comunitarias, pero cuando llegan a la institucionalidad, cuando llegan a la autoridad, que se materializan en una política pública, en la transformación de unas necesidades, pues esa iniciativa desaparece. Pareciera que ya no hubo más iniciativa comunitaria, ya no hubo más proceso transformador social o de apropiación. Entonces, la iniciativa nace desde la comunidad y se materializa y se vuelve real cuando aprendemos a incidir, cuando aprendemos a participar y a ser actores activos. Por ahí dicen participación activa. Entonces, ya para cerrar, nace de la comunidad, se materializa en la incidencia, en la norma, pero se corre el riesgo que la autoridad, la institucionalidad se apropie de esa iniciativa, se apropie de esa incidencia y desaparezca. Entonces, siempre todas estas iniciativas y estrategias vienen de necesidades, de lo que está pasando, de lo, de lo del porqué, de la necesidad y de lo que es la realidad de los territorios. ¿Listo, Andreita? Espero haber contestado lo de la iniciativa participativa y comunitaria.
Luis, muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. Ya para entrando ya al último bloque, ya hablamos de lo comunitario, ahora sí hablemos de lo que es enfoque inclusivo y diferencial, trabajo comunitario con enfoque inclusivo. Busca que la participación desde el enfoque inclusivo, yo lo he dicho todo el tiempo, garantizar en todos los espacios, en todas las actividades, que las personas sean incluidas en la norma, en la política, en los procesos, para la restitución de sus derechos, para el reconocimiento de sus necesidades. Se deben reconocer esas necesidades, se deben reconocer esas deficiencias o esos procesos que están actuando, que los está haciendo movilizarse. ¿Para qué? Para transformar, para incidir. Entonces, el enfoque inclusivo, acá lo dice, busca garantizar que todos los espacios, actividades sean accesibles para todas las personas, desde su diferencia y ubicación territorial, de su rol social, comportamental. También fomentar la intervención equitativa en los procesos de de decisiones y adaptar estrategias para responder a esas necesidades, que vincule los grupos que fueron marginados, excluidos, segregados, y que se permita una diversidad individual y grupal. Eso es el trabajo comunitario con enfoque inclusivo. ¿Y que busca? Nuevamente la participación activa. Nuevamente implica que todos estemos ahí, actuando, representándonos, buscando pares, buscando líderes, incidiendo en los procesos, incidiendo en las políticas sociales, económicas, culturales. Esa es la participación de los procesos de inclusión. Y por último, eliminar las barreras. Yo sé que no es fácil realizar procesos que incluyan un trabajo comunitario y eliminemos barreras, porque dentro de estos procesos inclusivos se hablan de acciones afirmativas, acciones para reconocer, restituir esos grupos poblacionales que deben ser incluidos o involucrados. ¿Será que debemos incluir personas transgénero para que atiendan solo a personas transgénero? ¿Será que debemos incluir personas que manejan lengua de señas para personas únicamente que no son oyentes o no son, que no hablan, se me fue la palabra, perdón, que son personas que no utilizan medios de comunicación como el habla, la escucha? Entonces, hay que tener cuidado cuando hablamos de eliminar barreras, porque ahí se vienen de acciones transformadoras y de procesos de políticas de inclusión. Eliminar barreras, pues como el nombre lo dice, es garantizar, dar acceso, restituir, que las personas gocen y que disfruten esos derechos desde el trabajo, desde el proceso, desde la incidencia participativa. ¿Listo? Siguiente. También entender que el enfoque inclusivo, ay, salió Andreita. Jenny, ¿me regalas la otra diapositiva? Acá me están preguntando, anteriormente mencionó un desacuerdo en la categoría de acciones afirmativas. No, no es un desacuerdo, no. Hay que tener, las acciones afirmativas son la oportunidad para reconocer esos procesos en el involucramiento o en la participación. Las acciones afirmativas se hacen necesarias, pero debemos tener mucho cuidado en el proceso de superación de necesidades o de eliminar barreras, porque solamente se nos convierten en procesos de atención, en procesos de indicadores y en procesos subjetivos. Por eso no es un desacuerdo, sino que hay que tener cuidado frente a los procesos de restitución, garantizar derechos y reconocer el otro y la otra desde las acciones afirmativas. Las acciones afirmativas son las oportunidades y han sido, eh, digamos que la acción más afirmativa de aquellos grupos que han participado de la norma, de las mesas de negociación, de las mesas de incidencia para ser incluidos.
Jenny, se nos fue la diapositiva. Ya la está mostrando. Acá hay una pregunta que lleva un tinte que, ay, Dios santo, perdón por mi expresión. Omaira me pregunta acá, ¿cuál es, en su opinión, en época preelectoral, surge el apoyo a la comunitario, pero no es un proceso activo? Pues muchos intereses particulares llevan sus propios intereses diferentes al fin común. Yo creo, y con una apreciación desde mi trabajo, aquí es donde nosotros debemos entender que los procesos participativos están desde la Constitución. ¿Cómo yo participo para cambiar? Mediante un derecho de petición, mediante el voto, mediante un proceso de consulta popular. Entonces, lo comunitario no debe ser disdibujado o no debe ser visto como un proceso oportunista por esos actores electorales o esos actores que están dentro de los procesos políticos. Tú dices algo muy, muy sensible en lo que afirmas, Omaira. Nuestros intereses particulares o comunes de lo comunitario se desdibujan muchas veces desde el interés particular. Por ahí dicen, solamente nos ven en época electoral, solamente nos buscan para los votos, solo nos buscan. Por eso la importancia de la participación activa, de la movilización social y de la incidencia. Si yo me organizo, si yo sé cuál es el fin de mi organización de comunidad, con mi colectivo, yo voy a hacer un buen proceso participativo de reconocerme. Y si me reconoce, me involucra en ese proceso electoral. Pero si yo me involucro en ese proceso electoral solo para buscar votos, solo para traer tamales, solo para hacer procesos de momentáneos, ahí sí estamos, yo creo que el discurso que hicimos todo el día se nos fue. O sea, la participación comunitaria busca que nuestro proceso, nuestro fin, nuestro objetivo sea un proceso que perdure, que incida más allá del momento electoral, más allá del funcionario que esté allá, más allá del gobierno del turno. Por eso la incidencia transformadora y de perdurar, ¿listo? Es un tema muy sensible, Mayra, que por eso uno tiene que aprender que las acciones que haga uno en los territorios deben verse con evaluación, con ojo crítico y sin subjetividad. Bueno, voy a continuar y ahorita contestamos la pregunta de las acciones afirmativas. ¿Listo? Entonces, los principios del enfoque inclusivo, hay como 7, pero yo traje 4 fundamentales. Primero, la accesibilidad. Es garantizar que todas las personas que están dentro de esos colectivos, que hacen parte de ese proceso comunitario, puedan acceder a acceder libremente, con reconocimiento, con inclusión, a espacios y actividades más allá de su identificación individual, más allá de su condición y más allá de su pertenencia. ¿Qué quiere decir? Todas y todos debemos ser garantizadas desde los procesos comunitarios, sociales y políticos. Por eso es el principio de la accesibilidad, involucrarme, llevarme a la norma, ser partícipe. El segundo es la participación, fomentar la intervención equitativa, igualitaria, comunitaria de todos en los procesos de toma de decisiones. No es ir allá, llenar unos listados, sacar un drive y hacer un proceso de política pública. No, es tener una objetividad, una postura donde yo pueda desde el argumento, desde la posición y la realidad, participar.
Busca nuevamente la equidad, es adaptar estrategias y recursos para responder a esas necesidades específicas de los grupos, personas o colectivos que han sido vulnerados, estigmatizados y segregados. Y por último, el respeto por la diversidad. Reconocer y valorar a diferentes individuos y grupos es reconocer la diversidad y garantizar. No podemos estar excluyendo unos o victimizando a otros. No, todos somos parte de esa diversidad. Siguiente, Jen. Ya para lo que es el enfoque inclusivo, tenemos unas estrategias para ese proceso de participación o inclusión, que es un diagnóstico nuevamente, identificar las necesidades y fortalezas comunes, un DOFA, un mapa de actores, una realidad, un diagnóstico. Eso es lo que debemos hacer para esas estrategias de inclusión. Dos, diseñar estrategias, programas, planes que sean adaptativas, que sean cambiantes y estén preparadas para ser replanteadas nuevamente desde la objetividad y el proceso, porque muchas veces estamos haciendo procesos de incidencia, de participación, procesos de inclusión, pero en el proceso no se nos representa o no nos vemos identificados. Capacitación, nuevamente, estar fomentando, educando y capacitando a los líderes, a los pares, a los mismos grupos sociales que están alrededor nuestro, a las organizaciones y grupos colectivos que también hacen procesos de mi bien común o de mi objetivo común, y articular el trabajo comunitario desde la inclusión, desde lo diferencial. Imagínense que busca hacer articular, trabajar en diferentes multiniveles de redes y articular con entidades, organizaciones, hace que sea un proceso inclusivo, hace que sea un proceso con diferenciación y reconocimiento. Entonces, busca estrategias para que garanticen el trabajo comunitario con la inclusión y la diferencia, sin perder nuestro objetivo o nuestro bien comunitario. Siguiente. Y los principios del enfoque diferencial es el reconocimiento nuevamente del otro y la otra, de la diferencia, de nuestras capacidades, condiciones en el territorio, mi forma de hablar, mi forma de identificarnos. Reconocimiento de la diferencia es identificar las particularidades de cada grupo o diseñar estrategias adaptativas. Lo he dicho, que conozcamos al otro, que conozcamos a la otra, veamos esas particularidades, pero hagamos un trabajo común, un trabajo en red. El principio de la no discriminación es un trabajo comunitario. Yo creo que es el pilar de muchos trabajos comunitarios y de muchos colectivos. La no discriminación. La discriminación puede ser verbal, puede ser por actos, por acciones, por exclusión. Entonces, la no discriminación evita cualquier tipo de exclusión, de segregación de esos grupos y de esa participación. Y por último, la autonomía y el empoderamiento. Lo diferencial también busca que las personas tengan autonomía, que se fortalezcan, que se formen y nos permitan generar un proceso diferencial. Acá lo dice, fomentar la participación activa y la autodeterminación de los grupos que han sido excluidos, vulnerados o perseguidos. Estos principios guían la implementación de estrategias. Siempre buscamos la equidad, siempre buscamos la igualdad y el goce de los derechos. Siguiente. Ya para ir terminando, el enfoque diferencial nuevamente reconoce. Es muy complejo hacer procesos diferenciales. En mi proceso, es muy complejo, perdón, hacer procesos inclusivos. ¿Por qué? Porque se pueden perder en el trabajo o se pueden convertir en procesos que sean mecanizados. Reconocer las condiciones particulares de ciertos grupos poblacionales como mujeres, niños, niñas, personas mayores, personas en situación de discapacidades, comunidades étnicas, grupos de los sectores sociales, hacen que nos permita hablar de un verdadero enfoque inclusivo e incluyente y generar igualdad e equidad. No es que a mí me involucren en todas las políticas, no.
es que a mí me reconozcan en esos procesos para la restitución de derechos que se vean reflejados en la norma y en la política. Jenicita, nos quedaría una última, siguiente, por favor, que son ya pues las conclusiones. No sé si abrimos micrófono ya para ir cerrando, que es unas conclusiones hacia un futuro inclusivo y un enfoque integral. Yo lo coloqué así. Sé que es un reto hablar desde el enfoque inclusivo y desde el enfoque integral, porque es un trabajo que invita a que sea constante, a que tengamos aliados y aliadas, a que nos formemos, nos capacitemos, leamos y, como nos decía ahorita la compañera, que no en esos momentos que son digamos que son momentos como de importancia, un momento electoral, unas mesas, nos vean solamente como oportunistas. Entonces, el trabajo comunitario con enfoque inclusivo y diferencial busca construir sociedades más equitativas y justas, más influyentes, que trabajen en red, que generen políticas y que mejorar la calidad, buscar el bienestar común y restituir derechos sea reconocido desde cada objetividad e individualidad e individualidad, y que lleguemos a lo común. Y por último, el enfoque integral, nuevamente, es que esas políticas eh, sean no de inclusión en la norma, sino de restitución en la norma y de participación. No sé si tienen dudas, preguntas. Fue muy rápido este tema, agradeciéndole nuevamente a las personas que han participado, a Fundación Procrear, a todos los que hemos estado en esta escuela, ya que el trabajo comunitario con ojos críticos ha fomentado muchos procesos de transformación e incidencia participativa. Muchas gracias, Luis, por esta formación del día de hoy. Tenemos por acá unos mensajitos. Ángela Gómez coloca cordial saludo. Yo también te agradecería por esta charla tan importante para pedir el favor del correo del docente. Soy líder y siempre surgen grandes dudas si está dentro de lo posible. Ángela está como solicitando tu correo electrónico. Omaira dice, muchas gracias por este tema que valida mis experiencias y conocimientos del trabajo comunitario y validar porque es bueno reconocer una participación activa y perdurable en el tiempo. Gracias por su exposición. Acá también nos dejan un mensaje. Debo retirarme sin antes agradecer por el encuentro. Fue una presentación muy enriquecedora. Buen día para todos. Luis nos coloca acá. Luis, muchas gracias por tus valiosos aportes el día de hoy. Andrés, gracias desde la jurisdicción de jueces de paz y equidad. Andrea Carolina, gracias Luis, Jenny y a la Fundación Procrear. Jorge, excelente presentación, muy interesante. Solo felicitaciones, Luchito. Diego No. coloca por acá, excelente formación, de verdad importante el enfoque diferencial en el trabajo comunitario, importantísima la formación de hoy. Por acá, Ingrid Villamil, muchas gracias por el espacio, muy nutritivo para ampliar conocimientos y fortalecer nuestras habilidades en la labor que realizamos en la comunidad. Mil gracias. Estos son más que mensajes de dudas, son mensajes de felicitación, de reconocimiento. Y por acá el último, gracias por el espacio y el conocimiento. Y, profe, muchas gracias por refrescar los conceptos. Entonces, Bien, no mucho. Raúl, creo que ibas a decir algo. bueno, Ay, Raúl sí, está por ahí. Hola, Raúl, qué gusto verte. estaba escuchando con mucha atención, Luis. Toda mi admiración y aprecio por vos. Creo que los conceptos que has dado son útiles en todos los sentidos. Son un llamado a la atención en términos de lo que lo comunitario significa, a la responsabilidad con lo que hay que asumirlo, a la sensibilidad que hay que tener también para afrontarlo, al nivel de conciencia que se requiere para que el trabajo comunitario se nutra de la mejor energía y que responda a las expectativas, porque infortunadamente una de las dificultades a las que nos enfrentamos es tal vez a eso que se llama la instrumentalización de lo comunitario con diferentes fines. A veces incluso, y no tenemos por qué negarlo,
también se da desde las organizaciones de sociedad civil que solamente para ciertos efectos hacen presencia en un espacio porque tienen que desarrollar una propuesta. Lo comunitario tiene esos sesgos y es necesario tenerlos en cuenta. Lo comunitario auténtico es aquello que lee lo que las comunidades requieren, se aproxima a esa lectura en la que insististe tanto acerca de lo que ocurre, esas dinámicas que son propias de lo comunitario, sin idealizar lo comunitario. Lo comunitario igual también tiene los conflictos a su interior, tiene las diferencias, tiene las polaridades, tiene también las representaciones sociales que estigmatizan, que discriminan, que muchas veces excluyen y que generan sufrimiento, ¿no? Y generan distancia. Y hay liderazgos que no siempre son positivos y hay acciones en lo comunitario que tampoco lo son, pero creo que esa diversidad también nos invita a cómo ser reflexivos, a cómo tener las mejores herramientas para potenciar eso que una comunidad puede hacer en beneficio de ella misma, porque digamos que los entornos sociales, siendo que son hechos por relaciones humanas, siempre están sesgadas por lo que esas emocionalidades nos dan, pero también por esos elementos que aquí se tocaron con, creo yo, bastante propiedad, que tiene que ver con el enfoque diferencial, que tiene que ver también con el enfoque inclusivo, y que no siempre se tiene en cuenta, ¿no? Eso es algo que creo que ese llamado de atención me parece muy válido, Luis. Te lo agradezco y a quienes estuvieron presentes les pido que le presten atención. Lo comunitario no debe ser improvisación. Lo comunitario no es simplemente el acto espontáneo o el acto colectivo. Es también la capacidad de pensar y de desarrollar algo que desde el modelo ECO2 se vuelve centro y es cómo desarrollar percepción crítica, cómo transformar representaciones sociales que excluyen, que generan sufrimiento, cómo afrontar de manera cierta y de manera pensada asuntos que comprometen temas de seguridad, de convivencia, que afectan a los niños, a las niñas, a las personas mayores, a las personas que tienen opciones diferentes a las que usualmente se tienen, a las personas que consumen, que son todos expresiones de situaciones humanas, pero que a veces, infortunadamente, por carecer de esa manera de acercarnos, a veces nos enfocamos en soluciones simplistas. Los eventos son importantes, las campañas son importantes, pero deben tener un contexto de referencia y deben tener una lectura de realidad en la que yo insisto, vos planteaste con claridad y que respeto, respaldo y apoyo. Creo que hay que generar conciencia y ese es como el mensaje con el que me quedo y que vuelvo a reiterar mi agradecimiento con vos por haberlo planteado. Para vos, en particular, Luis, por el aprecio que tengo, por la admiración que tengo para vos, mi reconocimiento y para eh, el currículo que se elaboró esta vez para la escuela me parece que fue apropiado y lo aplaudo. Muchísimas gracias, Luis, y muchas gracias, Jenny, también. No, a ti, muchas A gracias, Raúl, ti, por siempre estar, también Corporación Viviendo, y ya dentro de nuestros próximos módulos tendremos la fortuna de poder contar con Raúl Félix como experto. Luchito, te doy la palabra. nada, me queda solamente agradecer a las personas que hoy, sábado, se unieron desde la comodidad de sus camas, desde sus computadores. Como lo dijo Raúl, muchas gracias. Retomo tus palabras y retomo palabras de todas las personas que hemos estado. El trabajo comunitario, como lo dijo Raúl, como lo dijo Jenny, como lo han colocado en muchas expresiones, ha sido un proceso que ha transformado la comunidad. La misma comunidad ha sido transformadora de la comunitaria. Y lo social que hoy en día el mundo habla de una salud con bienestar, una salud comunitaria, unos procesos y unos ejercicios incluyentes de restitución y de garantizar. Yo siempre les pongo dos palabras más, de gozar y restituir. No es que me reconozcan, restitúyame, permítame gozar y que no haya repetición. Nuevamente, muchas gracias. El tema es extenso, yo traje lo más acertado a lo que más se podía. Dentro de la diapositiva van a ir unos documentos que soportan esta presentación. La invitación, como nos lo decían por ahí, no nos vean como un momento de utilidad, un momento electoral, no. Lo comunitario,
lo incluyente y lo participativo está ahí. Muchas gracias, no, me queda solamente agradecer y seguiré ahí en la escuela con ustedes. No, Luis, a ti muchas gracias por ese intercambio de saberes, de conocimientos, por este tema que es muy, muy importante que todas las personas que estamos aquí conectadas desde lo comunitario tengamos esos conceptos claros, esos conceptos claves para el desarrollo comunitario. Tuvimos la conexión de 52 personas por Zoom, entonces fue una gran convocatoria. Y voy a leer unos últimos mensajes que tenemos por aquí. Dice, la comunidad y el trabajo comunitario siguen generando cambios desde el barrio como lugar de enunciación de identidad en la lucha popular. Por acá también em, tenemos otro mensajito de Ricardo García. Gracias, Luchito. Excelente presentación. Y Claudia, gracias por este espacio. Saludos desde Sincelejo, Sucre. Y ya el último, ahora ya que nos vamos por buen camino con mi dispositivo de base comunitario llamada Casa Semipensante. Muchas gracias. Saludos desde la localidad de San Cristóbal. Y el último mensaje, Lorena González. Muchas gracias, Luis. Excelente intervención. Entonces, no olviden que nos encontramos en 15 días con nuestro siguiente módulo. Y la invitación es a que puedan encender las cámaras para tomar nuestra captura del día de hoy. Y no olviden diligenciar el link de asistencia que la compañera Milena acaba de poner en el chat. Entonces, muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Ángel, hace rato estaba que te saludaba, bueno, por allá Diego, bueno, hay muchas personas, Ricardo, Fidelia, bueno, hay muchas personas, no podemos saludarles uno a una, pero muchas gracias por estar. Por ahí hay muchas personas como agripadas con estos malestares del clima, espero que se mejoren. Por allá Claudia dice que sí, que se mejoren, que tengan un lindo fin de Gracias, doctora semana. Jenny. Muy buenos días. Que tengan un lindo fin de semana. ¿Cómo estás? Y que descansen mucho y disfruten este puente festivo. Muchas gracias, que estén bien. Nos vemos en 15 Hasta días. luego, muchas Chao. gracias por el Gracias, espacio, hasta luego. gracias. Chao. Chao, abrazos. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego.